Exactamente, si no lo hubiera cagado. Chicos, venga, pregunta del día. ¿Quién va a hacer la pole hoy en Abu Dhabi? Mira, pues voy a decir Hamilton porque Hamilton es el campeón del mundo y Hamilton va con un Twitter, o sea, siempre. Yo siempre digo lo mismo, Hamilton, y siempre hace. Y yo creo que Abu Dhabi es un circuito para Mercedes. Es un chico joven y con muchas años. Sí, ¿no? Vuelto al campeonato, ¿qué tal las otras cosas que has hecho mientras no venías aquí a competir? Pues la verdad es que sí, he estado un poco desaparecida, tenía ganas ya de volver. Lo que pasa es que me ha pillado con mudanza, que me he cambiado de piso y no he podido venir las últimas 2 carreras, a ver qué tal se nos da esta. Pues ya opciones para ganarlo ya imposible, prácticamente imposible, y segundo lo veo muy difícil, pero con quedar tercero estaría muy contento, así que el tercero es mi objetivo y ya está, y ahí me quedo, sin problema. Guay. ¿Sabes cómo será el formato de hoy de carreras? Yo pensaba que se corría una y la segunda carrera era invertida, pero parece que no, parece que la segunda carrera van a ser el mismo orden y en sentido inverso, pero pensé que era ese parrilla invertida, no sé cómo va a ser. Bueno, ahora nos lo explicará. Ahora nos lo explican, sí. Vale, guay, gracias. Mario Lobato, La cámara te gusta, la cámara te quiere. Yo soy cámara. ¿Qué canal es? es Televisión Española. Televisión Española, maravilloso. Así que bueno, que digas alguna gracia y eso. Una gracia. Mira qué cariño. Gracias. Sí. Es muy pronto, güey. Es muy pronto, mira, son las 9 de la mañana, no hemos dormido en toda la semana, estamos trabajando, dando clase, ahora corriendo. No, estudiando ya no. Yo ya, sí, joder. Ya no estudio. Yo ya he terminado. Pero bueno. Pues nada, última carrera del campeonato. Por fin. Anda, si tenía ganitas de ir corriendo. Venga. Tenía ganas de ver a este hombre, Sí, sobre todo a Mario Civera. Somos Mario y Mario, somos los padres de Alejandro. Este hombre que ha suspendido todo. Casi todo. Algunas no. Me llamo Rafa y la pista ahora mismo está congelada, absolutamente congelada. Yo estaba que faltaba 1 minuto 48, estaba el penúltimo con 34, un 39 largo. Bueno, yo creo que va a mejorar mucho ahora cuando entren estos y luego nosotros. Ahora mismo está congelado. El carro que me ha tocado parece que va bien, así que espero puntuar. Ese es mi objetivo. Seguro que sí, gracias. Gracias. Rubén, ¿Qué? ¿que tú has visto la pista bien o...? No, o sea, en la primera curva se me ha ido el cara a Cuenca, parecía que llevaba cuchillas y estaba patinando sobre hielo. Imposible. Por lo menos por mi parte, imposible hacer una vuelta sin derrapar en todas las curvas. Que ha sido una suerte que nos hayan dejado hacer este calentamiento, ¿no? Para la clasificación de así, ¿no? Sí, para calentar un poco la pista, porque si no las primeras vueltas de la clasificación te la hubieras jugado a hacer una última buena y sin encontrar tráfico, si no, imposible. Porque ya te digo yo, vamos, mi cara iba como si fuera en pista de hielo, no sé de los demás, pero... El mío igual. Entonces, Y la pregunta, ¿quién va a hacer la pole y va a ganar en Fórmula 1 este fin de semana? no sé, ahí donde esto, ¿no? En Abu Dhabi. Sí. Yo creo que va a ser Hamilton ya para terminar ganando y va a ser la pole y el campeón. Para terminar ya bien el año. Gracias. Nada. ¿Qué te ha parecido la pista? Hombre, estaba muy fría, al principio el coche estaba frío, como es lógico, pero bueno, estoy contento porque ya no he quedado, no estamos últimos, o sea, estoy por delante de 2 coches, pero bueno, es una vuelta de formación, puede ser una casualidad, lo que importa es la quali. ¿Y la carrera? Y la carrera, claro. Bueno, hoy la última carrera es una temporada que en realidad quiero que se acabe porque ha sido muy mala. Hemos tenido accidentes, averías, que nos han impedido estar los puntos y otra vez
errores míos y bueno, esta última carrera la quiero disfrutar. Estrenamos además un nuevo patrocinador que es el Clothing, que tiene esta camiseta que es muy chula y además tienen bastantes más en su web y bueno, si quien esté viendo la entrevista pues que si la quiere ver lo tiene en mi perfil de Instagram y como imagino que me seguís pues ya sabéis que no soy. Pues bueno, pues era eso, ahora que a ver qué tal. Espero que esta carrera con mi primer patrocinador pues sea buena para empezar las cosas bien y que tenga un buen resultado y bueno, y la carrera hacer un buen papel, divertirme y sobre todo no tener ningún golpe, disfrutar y si saco un punto ya es un milagro para la última carrera y bueno, la temporada que viene ya vamos a empezar a fondo, ya los test de invierno van a empezar sobre finales de diciembre, enero para probar las nuevas mejoras que voy a meter para mejorar y ya el casco pues ya lo presentaré en marzo programas y que estoy encantado de estar aquí esta temporada y de hacer contigo para entrevistas también, que ha sido un placer como siempre y bueno, esperemos que la temporada sea más productiva. Bueno, última pregunta, la pregunta del día. Este fin de semana en Fórmula 1, ¿quién va a ganar? Va a ganar, mira, pues va a ganar Hamilton o Verstappen, porque Verstappen está fuerte, pero Hamilton es Hamilton. Se apuesta segura, ¿no? Sí, apuesto con Hamilton porque saca el martillo Hamilton y... O sea, es que el Mercedes es un avión, es que no... Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. De nada. Bueno, Pablo, ¿qué tal se te ha dado la clasificación? Bueno, pues estoy el primero, el 11, como primero. Y bien, vamos a ver, es un tiempo muy buena silla, 3-1, bajillo, y bien, a ver qué tal. Pues mucha suerte. Y la pregunta del día, ¿quién va a hacer la pole y quién va a ganar en Abu Dhabi? Pues no estoy viendo tampoco nada de la Fórmula 1 esta semana, así que imagino que Hamilton. Los planeadores Pero esto lo cortamos. Si no, los planeadores se enfadan porque no hay monerías en el vídeo. Y nada, aquí estamos congelados en la pista de Carlos Sainz. Voy a daros un consejo para los corredores de karts. Si os congeláis, mi truco es, me quito los guantes y los pongo al lado del motor. Entonces es, vamos, la mejor calefacción que puede haber. Y nada, vamos a ver qué tal se da esto, que ahora nos toca la carrera. Salimos los últimos, así que lo bueno es que podremos adelantar a alguien. Salimos y vamos a hacer la técnica de recoger cadáveres. Que se peguen por ahí por delante y ya les adelantamos. Ah, mi apuesta, ¿quién va a ganar? No, yo nunca apuesto por Vettel, porque hay que apostar siempre por el enemigo para que si gana el enemigo, pues te quedas bien porque has apostado por ello. Si gana el tuyo, pues te quedas bien porque ha ganado el tuyo. Pero bueno, yo la verdad quisiera que ganase Vettel o Raikkonen, sobre todo Kimi, porque es su última carrera con Ferrari. Así que bueno, a ver qué tal. Y ya podemos, sí, cortar. Mucha suerte, sales el primero. Muy sufrido hoy, estamos en la misma décima 3 pilotos, 3 o incluso hasta más, mismo 4. Bueno, ya Está Tony atacando ahí muy fuerte y Carlos también. El campeonato ahora mismo con Tony, que es el... Pero bueno, ahí estamos, a ver qué es lo que pasa así. Bueno, mucha suerte, espero verte en lo alto del podio. Intentará, gracias. Bueno, está bonito. Ha molado, pues la salida ha sido muy guay.
hecho cuarto, pero ha habido un caos que me han desplazado contra las protecciones y al final me he puesto sexto. He conseguido el sexto, luego aquí en la bajada, en la primera curva, me he encontrado con uno que estaba al revés, me lo he encontrado, me he emputado contra él, demasiado que me han tenido en el sexto puesto, luchando ahí con el quinto. Bueno, ¿y qué de sensaciones ahora para la siguiente carrera? Espero que como es lanzada no sea tanto caos en la salida. Por suerte que la hace. Sí, que era el lanzada, las lanzadas son más tranquilitas, a ver si no hay tanto caos. Encima es que no han avisado con la bandera. Sí, ha habido un poco de caos a la... Allí en la salida ha sido maricón el último. Bueno, pues mucha suerte para la siguiente. Igualmente. Gracias. Y la pregunta del día, ¿quién va a ganar, pole y quién va a ganar en Fórmula 1 este fin de semana? Pues la verdad es que este fin de semana... Aquí el señor Toques. Es que vamos juntos. Mario, ¿a tú qué has hecho? El 90% de los toques era, me daba de atrás, me daba a mí, me cansaba a ti. Un choque encadenado. Mario, ¿tú qué tal? Bueno, oye, estabas en la entrevista, perdóname. Ah, ponte aquí conmigo. Bueno, venga, vale. Bueno, pues mira, no sé qué ha pasado, pero en la salida, como no nos han avisado ni nada, pues hemos ido ahí todos a mogollón. Justo en la bajada me he llevado a Iván, el pobre, lo he llevado por delante. Nos lo hemos llevado los dos. Tú primero y luego yo. Joder, es que claro, ha sido un choque en cadena y nos lo hemos llevado. Hemos quedado quintos al final. Bueno, Aaron, la pregunta del día de Fórmula 1. La verdad, no estoy viendo la Fórmula 1, pero a mí me gustaría, ya que se va de Ferrari, porque Fernando Alonso no puede ser, porque tiene el coche más malo yo creo que la parrilla. Ya que se va de Ferrari, yo quiero que haga pole Kimi Räikkönen y que también gane. Yo también, pero va a estar difícil. Bueno, y ahora pregunta para ti especial. Te preguntamos ya por Milka, ¿no? Entonces, de Suchar, ¿cuál es tu favorito? Que ya han salido... Ya, pero es que el de almendra. Hay turrones, hay el normal, el de almendras, el de almendra. Vale. No, con el whisky, por favor. Con el whisky. Con el whisky. Johnny Walker. Bueno, ya sé entonces por qué clasifico tan mal, si voy mamado. Bueno, desde aquí queremos decir que Carlos Sainz tienen una política de anti-alcohol y tienen control la alcoholemia y que nadie sube mamado al coche. Nada, hasta luego. ¿Qué tal la carrera? La mía, yo la última, pero bueno. ¿Tú? Pues he clasificado fatal, pero fatal. Luego ya en carrera he remontado y al final un 12º puesto. ¿Cuál? 12º puesto, o sea, unos puntitos y fuera. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y vamos a ver ahora en inverso qué tal. ¿Haces la pregunta del día? Sí. Pole y victoria para Abu Dhabi. Botas. Bien. Hay que no apostar por Hamilton. Hay que apoyar al escudero. Claro. Miguel, enhorabuena, has ganado el campeonato. Te han regalado, bueno, este no es porque este es para probar la talla. Sí, pero vamos, será igual con alguna cosita más, pero ya está. El resto es igual. Bueno, esas sensaciones, algo que decir. Pues bastante bien, yo
segundo que era carrera invertida, o sea, circuito invertido, sabía que tenía peor car, así que iba aún más centrado y bien, pole vuelta rápida de victoria también. No o sea, bastante justita, pero al final bien. Bueno, pues enhorabuena. Pregunta del día. Pole y victoria en Fórmula 1. Pole Hamilton. Y victoria... A ver, realmente diría Hamilton, pero por improvisar así un poco más, resaltar, voy a decir que gana Ricciardo, por ejemplo. Pues nada, pues muchas gracias y una vez más enhorabuena. Y yo espero verte el año que viene, aunque ganes siempre y... No sé, iré viendo, pero bueno. Gracias. Con las patatas. ¿Con las patatas? Sí, de renta. Sí, bueno. Pues nada, David, declaraciones de la carrera. Pues una carrera divertida, una pena no haber podido adelantar a Miguel, porque estaba un poquito recogiendo, que luego se me acaba yendo, pero ha estado muy bien y estoy deseando que llegue el año que viene para ganarlo. Y bueno, aquí tenemos también a Mario, que mañana se juega el campeonato de los juniors. Sí, estoy empatado a puntos con el segundo, pero voy yo primero por número de victorias. Sé que publican los vídeos los jueves, así que el jueves lo sabré y habré quedado como... Y a ver si he quedado bien, ¿sabes? Pero bueno, que a ver si gano el campeonato. Me dan un bono muy chulo que es el de Miguel, igual que el de Miguel, así que ojalá lo gane. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Y el año que viene ya te vemos con los seniors. Bueno, Alex, ¿cómo has quedado? Creo que tercero. Tercero en ambas carreras. Y en la general también tercero. Todo. Bueno, sensaciones de la invertida. Pues bien, llevaba ya... ¿Cuándo fue la otra? En septiembre fue la última, ¿no? Invertida aquí. Creo que sí. Desde entonces no volví, claro. Pero bien, ha ido bastante bien. He clasificado en la primera, clasifiqué cuarto. En la segunda vuelta me puse tercero. Y acabé de hacer la carrera. Y en la segunda carrera clasifiqué tercero y acabé tercero. Me gusta el tercer puesto. Bueno, a ver si plan subimos un poco para... Para el año que viene, a ver si puede ser, ¿no? Si sí, bueno, segundos has tenido, así que no... Sí, alguno entre otros sí, 3 segundos he conseguido, sí. Pero bueno, se puede ser el primero. No voy a decir que no. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y nos vemos el año que viene. En febrero, ahí estaré. A los 3 mejores clasificados en el día de hoy y en la clasificación general. Comenzamos por la categoría menos 75 kilos. En tercera posición, Alejandro Adrián. Fuerte aplauso para Alejandro, tercer clasificado. Además, se lleva su trofeo de tercer clasificado en la general al final del campeonato. Fuerte aplauso para Alejandro. En segunda posición, David Cantero. Y ahora sí, recibimos con una fuerte ovación al campeón absoluto de la categoría menos 75 kilos, Miguel Cuenca. ¡El champín! Vamos, después de champán. Espera. La puedes abrir, Miguel, la puedes abrir. Pues entonces no la abras, que la abra David para el rato.
Cuidado, cuidado. Cuidado, David, del ojo. Cuidado, no apuntes a la cara. Agítala un poco. Raúl, es que tenía que haber puesto champín. Vamos a continuar con la categoría más 75 kilos. En tercera posición, Javier Soto. Quita las cosas, hombre. Segunda posición, Antonio Cueva. Quita el casco de hombre para que pueda... Ah, lo quito. Aprovechate ahora. Venga, que no te están sacando. Quítalo. Y ahora sí, se hace el sitio para recibir con una fuerte ovación el campeón muy ajustado, Rafael Lato. Un vídeo para el grupo, venga chicos. Bueno chicos, enhorabuena por todo este campeonato. No he podido grabar mucho de más 75 porque estaba... pero bueno, que nos vemos el año que viene. Y enhorabuena a los que habéis ganado y a los que no, pues bueno, para la próxima. Por lo menos no lo hemos pasado bien. Hemos luchado. Que viene más y mejor. Bueno, mejor no se puede. Vamos a hacer las declaraciones aquí en el sitio más importante del circuito. La primera carrera un desastre, última. Y la segunda, que era invertido, que se me da mucho mejor, pues salía la última, pero por el que iba delante de mí cometió ahí un pequeño error, se me dio un choco, entonces pude adelantarle con facilidad y luego lo que hice fue modo hammer time, ¿no? De esto de apretar el acelerador, tirar y no parar hasta ver la bandera de cuadros, así que bien. Esta ya es la última carrera del campeonato y bueno, nos veremos en febrero y a ver si en febrero podemos conseguir algún podio, algún punto, hacer algo aparte de divertirnos. Eso siempre. Y así, no dejes que la victoria te entre en la cabeza y te en el corazón. No me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final, que bueno, ahora buscaremos alguna escena final. Ya está. Ya está. Bueno, esta es la escena final. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Así que nada, esto es la escena final. Estas escenas se las quiero dedicar a Kimi Raikkonen, que es su seña de identidad, ¿no? De saltar rayos. Y como voy con prisa, ¿no? Pues yo en vez de salir por donde hay que salir, La escalera se va a matar. Os quedáis sin YouTube, ¿eh? espérate que no me caiga. Espérate. Se